Tremenda bendición poder estar una vez más compartiendo, como siempre, una dosis de bendición. Dosis basadas en la palabra del Señor. Compartirla es grato. ¿Por qué? Porque Dios me permite llevar las buenas nuevas de salvación. Que Dios te bendiga en cada momento de tu vida. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile. La dosis de hoy que quiero compartir con ustedes lleva por título ¿En qué lado estás? Porque hay dos caminos en la vida, dos caminos que te conducen a algún punto, que te llevan a algún lugar, dos caminos que han estado siempre, pero un camino es el que te lleva a la salvación y otro a la condenación. Salvación eterna y condenación eterna. Jesús dijo que Él trazaba un camino para nosotros, un camino de esperanza, un camino en el cual nosotros podríamos obtener en medio de las luchas y las pruebas la victoria frente a lo que tengamos que enfrentar. Y hay otro camino que te permite vivir la vida como tú quieras, a tu manera, como tú mejor lo desees y como mejor te parezca. Hay un pasaje en la Escritura, especialmente ahí en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 19, que dice así: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Como dije, quiero hablar de dos caminos y que nos podamos preguntar en qué camino realmente nos encontramos. La fe que salva debe manifestarse en el cumplimiento de los compromisos con Dios y la obediencia a su palabra. Es por eso que el libro de Juan, capítulo 14, verso 23, dice: el que me ama, mi palabra guardará. Si hoy no hay compromiso y no hay responsabilidad en nuestra vida diaria, en la vida que llevamos, solo seremos personas que creen como el mundo cree, a su manera. Y mi Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 9, verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Seguir al Señor, amados hermanos, es dejar que Él sea nuestra prioridad en todo. Seguir al Señor es negarme a mis deseos que muchas veces están fuera de los propósitos de Dios. Yo sé que la vida tiene muchos afanes y vivimos en medio de esos afanes. Pero si Dios no es lo primero en nosotros, si no nos negamos, como dice la Escritura, a esos afanes que nos alejan de Dios, que podrían ser muchas cosas, nuestro mucho trabajo, nuestro mucho deseo de hacer cosas, no dándole a Dios el primer lugar, podrían ser muchas cosas. Solo quiero compartir una breve dosis en esta hora, pero quiero hacerte pensar en esto. Y podría preguntarte a la vez, ¿cuál es tu prioridad en tu vida? Como cristiano, como seguidor de Cristo, ¿cuál es tu prioridad? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida marcará el destino de tu vida en Dios. Porque podemos decir yo creo en Dios, como leíamos al principio del texto, que hay muchos que dicen que creen en Dios, pero es mejor creerle, tomarse de Dios, vivir a Dios, tratar de hacer su voluntad, con responsabilidad, con dedicación, conforme a Dios lo requiere de nosotros, dándole el mejor tiempo, dándole la mejor alabanza, el mejor tiempo de oración, el mejor tiempo de estar a solas, un tiempo con su palabra. Y no dándole esos tiempos rápidos, esos tiempos de relámpagos que a veces tenemos para orar, para leer,
sino darle el tiempo que Él requiere, porque Él también tiene algo que decirnos y a Él le agrada estar con nosotros. Es por eso que siempre nos hace la invitación a tomar la cena del Señor, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas lo que Él dijo? Hacer esto en memoria de mí todas las veces que pudierais hacerlo, porque Él quiere tener un encuentro con nosotros, quiere hablarnos, quiere sanarnos, quiere estar ahí para poder ayudarnos a salir de situaciones que muchas veces nosotros no podemos salir. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu prioridad en tu vida? Porque lo que tú tengas como prioridad marcará el destino de tu vida en Dios. Quiero ir terminando esta breve dosis de bendición. La obediencia a Dios trae bendiciones abundantes. Y si la deseas, y si yo la deseo, solo tengo que seguir sus pasos. Juan capítulo 14, verso 6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el camino. Hay muchos caminos que al hombre le parecen perfectos en su propia opinión, pero su fin, dice la Escritura, que son fin de muerte. Aquí no caminamos como queremos. Si Jesús trazó un camino es por algo, porque ese es el camino correcto, es la única manera en que podamos tener su favor, sus bendiciones, la salvación y la vida eterna. Es por eso que te hacía la pregunta, ¿en qué camino estás? Si tú te fijas en la portada que tengo de este mensaje, hay dos caminos y un letrero a cada lado, donde transita mucha gente y dice, yo creo en Dios. Pero en el otro camino, en la figura de la portada, dice, yo obedezco a Dios, y son poquitas las personas, la nada de personas que transita por ese camino. Es por eso que yo te hacía la pregunta, y es una pregunta que yo también me la hice en algún momento. ¿Cuál es mi prioridad? Porque eso marcaría en mí mi posición en Dios. Porque hay muchos que dicen yo creo en Dios, pero caminan a su manera, hacen lo que quieren, viven como quieren, congregan cuando quieren, no respetando lo que Dios ha establecido en su palabra. No hay compromisos en la iglesia, que la iglesia en la cual tenemos que entender que es el antesala al cielo, y es donde nos equipamos en Dios para recibir las armas espirituales, que son la palabra del Señor. Esas herramientas que nos permiten tener el entendimiento y conocer todo para saber enfrentar el mundo que hoy estamos viviendo. Es por eso que yo hacía la pregunta, ¿cuál es tu prioridad? Dos caminos en la vida la cual tenemos que saber escoger. Y esto no es solo creer en Dios, sino es obedecer a Dios. Porque en la obediencia está la bendición, la ganancia. En la obediencia está la bendición en que Dios estará ahí, cumpliendo sus propósitos, cumpliendo su palabra. Hay mucha gente que cree, como decía el texto al principio, cree, tiembla. El diablo también lo hace. ¿Cuánta gente dice creer en Dios? Y tú ves la vida que llevan. Una vida desordenada. Los que roban, los que asaltan, los que mienten, los que engañan, dicen creer en Dios. ¿Cuánta gente que vive a su manera hablan tan fácilmente de Dios, pero sus vidas niegan lo que hablan? Y Dios quiere que creamos en Él, pero también que seamos hacedores de Él, que obedezcamos su palabra, que andemos conforme a sus mandamientos. Porque cuando yo le obedezco a Dios, tengo la facilidad de poder caminar en victoria y poder entender que lo que anhela Dios de mí es lo mejor, es mi responsabilidad, mi compromiso, mi dedicación. Y que cuando tengo que hacer algo para Él, tiene que ser con excelencia y hacerlo mejor. Es por eso que es importante entender en qué lado estás. Como leíamos delante en el pasaje, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
tome su cruz cada día, está hablando de muerte, de negación. Yo sé que los afanes del mundo existen y vivimos en medio de los afanes, como he dicho. Yo sé que tenemos que enfrentar y hacer cosas, anhelamos cosas que queremos tener y las podemos tener, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar. Porque muchas veces los afanes de nuestra vida nos apartan de la comunión con Dios porque no le estamos dando el tiempo necesario, el tiempo en la oración. No le estamos dando el tiempo en leer la Escritura. No le estamos dando el tiempo en congregarnos. Tenemos simples chispazos, simples rayos de luz. Oramos a la rápida. Que si leo la Biblia, la leo rápidamente y no me siento un momento a meditar qué es lo que ella me quiere decir. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablarte? Pero Dios no ha podido hacerlo porque no te has dedicado a quedarte un rato ahí en la presencia del Señor. Porque Dios aún sigue hablando. Puede hablar a tu corazón, a tu mente, puede hablar a través de la palabra, puede hablar a través de un predicador. Cada día Dios tiene algo nuevo que decirnos. Por eso dice la Escritura que es importante amanecer con Dios porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Hay dos caminos en la vida y uno solo es el que nos va a llevar al cielo. Uno solo es el que nos va a llevar a la eternidad con Cristo. Uno solo el que nos va a permitir en esta tierra andar en bendición. Que habrán luchas, que habrán pruebas, lo habrán. Pero el Señor dijo, yo he vencido al mundo. Y si estamos con Él, somos vencedores por sobre todas las cosas. Y en Él vivamos lo que vivamos. Todas las cosas nos ayudan para bien. Hoy vemos a muchos caminar dentro de la iglesia sin un compromiso, sin una entrega, con mucha irresponsabilidad. Soy un predicador itinerante que he viajado por muchos lugares predicando la palabra del Señor y la queja de muchos siervos y siervas del Señor es la irresponsabilidad y la falta de compromiso de aquellos que congregan bajo la autoridad de ese ministro y de esa sierva de Dios. Y es triste, hermano, porque Cristo tiene todo a nuestro favor. Pero pareciera que muchas veces gustamos solo de los favores sin un mayor compromiso con Dios. Queremos recibir, pero no nos gusta dar. Y es por eso que hay muchos que creen y dicen creer en Dios y están dentro de la iglesia, viviendo a lo justo, a lo que le alcanza, y algunos ni siquiera alcanzan a llegar a fin de mes, porque no tienen ese compromiso con Dios. Dios quiere derramar bendición hasta que sobreabunde, dice la Escritura. Hay un pasaje que me gusta mucho y siempre lo comparto, Efesios capítulo 3, verso 20, que dice que el Señor es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos, entendemos. Ahí hay una coma que hace una separación y dice, según el poder que actúa en vosotros. Dios nos va a sorprender siempre y cuando estemos bajo de su voluntad. Mientras más tengamos de Dios, más grande será la bendición. El que es conmigo recoge, dijo el Señor. Porque el diablo está ahí atento, tratando de robar la bendición y querer sacarnos del camino también. Hoy el mundo nos ofrece muchas cosas. Hay muchas luces que han encandilado a muchos. Y tienen encandilado a muchos en el mundo. Y lamentablemente muchos se han estado encandilando dentro de la iglesia. Me gusta mucho el pasaje de Ageo, donde habla y les dice el profeta, ustedes se abrigan y no se calientan. Y lo que reciben, lo reciben en saco roto. Porque están preocupados de otras cosas y no de Dios. Lea Ageo, que le va a traer una bendición a su vida. Yo siempre comparto estas dosis y lo que más doy son textos bíblicos para que usted los tome, los lea, los repase y Dios pueda seguir hablando más de lo que yo le estoy diciendo hoy en esta dosis de bendición. Le puse dosis de bendición porque una dosis es saludable para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Y en ella podemos ser fortalecidos. Volver a hacer la pregunta. ¿Cuál es
tu prioridad en tu vida? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde estás parado? ¿Solo en creer a Dios o creer y obedecer a Dios? Hay una gran diferencia. Donde quiera que estés, quiero que Dios te bendiga. Sé que me escuchas en diferentes lugares, en Chile, en diferentes países me están escuchando. Y sé que muchos están compartiendo esta palabra. Me han escrito de lugares que jamás he pensado que me están escuchando. Agradeciendo por esta palabra. Simples dosis, pero que pueden hablar a tu espíritu, a tu corazón y te pueden sacar de la condición quizás equivocada en que estás. Dos caminos en la vida. Uno ancho y uno angosto. Uno que te lleva a la condenación eterna y el angosto que te lleva a la salvación eterna. Pero para caminar en ese camino angosto, debemos negarnos cada día, rechazar las cosas que quizás nos apartan de Dios y buscar a Dios por sobre todas las cosas, porque ahí está la ganancia y ahí está la bendición. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, que el Señor te bendiga y oro para que así sea. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, quieres consultar algo, escríbeme y trataré bíblicamente de responder a tu pregunta. Que la paz del Señor te acompañe siempre. Recuerda, Dios te bendice.